Un saludo a todos. Este día me ha tocado eh, impartir la parte de la visión y la identidad de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en donde podemos ver a través de este diagrama que le agregamos algunos elementos adicionales y a veces lo confundimos, como por ejemplo la parte del antecedente histórico, la parte específicamente de la visión, las, la preceptiva institucional o lo que antes llamábamos como identidad de esta organización. La visión tiene que ir a la par con la que es la misión con M y el compromiso que podemos adquirir algunos de nosotros con respecto a la organización como tal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo las grandes empresas alcanzan el éxito? Uno de esos factores es precisamente tener una visión clara, una visión que entusiasme y que guíe a todos los integrantes. Ahora bien, esta no es una visión empresarial, sino un llamado divino para impactar el mundo a través del Evangelio completo. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo es el resultado de esta visión. No es un club, más bien es un movimiento de hombres y ahora mujeres y jóvenes productivos que testifican el poder de Dios en sus vidas y profesiones, impactando a otros para Jesucristo. ¿Conocen a este personaje y su frase más conocida: tengo un sueño donde veo a mis 4 hijos pequeños viviendo un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni su por carácter? Este es un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando, de esa visión, de ese sueño que pretendemos alcanzar a largo plazo, que muchas veces Dios la transmite a algunos de estos hombres y diría yo que a todos de alguna u otra manera, y quizás los que ponemos un poco más de atención, lo que escuchamos, lo que reflexionamos, podemos encontrar esa visión de lo que queremos lograr a largo plazo que Dios nos solo ha dicho. Y otra parte importante para el éxito es hacer las cosas necesarias, o por lo menos la parte que a mí como ser humano me toca, y el resto, que es lo más grande, Dios lo va a hacer con cada uno de nuestras vidas. Podemos hablar de otros ejemplos como, por ejemplo, como el caso de una señora de avanzada edad abrumada por las máquinas de escribir eléctricas y ella con una máquina de escribir mecánica que cuando se equivocaba algunas veces tenía que repetir toda la página, pero que vio esa necesidad y vio la solución en un botecito como que son esos de esmalte que tienen una brochita en su tapadera, echarle una especie de pintura blanca o el mismo esmalte blanco y pasarlo sobre los errores. Más bien así creo que se llamaba antes este invento, el quita errores, y que ahora lo conocemos como el papel líquido o el liquid paper. Está el ejemplo de otra persona que posiblemente era mamá soltera
o una mamá que vio la necesidad de envasar comidas para bebés. Creo que ella ya tenía la empresa de envasado o enlatado de comida, pero no para bebé. Y está el caso de dos instituciones, diríamos, hospitales especializados, en donde una persona común y corriente, viéndose en la necesidad de llevar a sus hijos a un lugar lejano, a un lugar caro, para que le dieran terapias o sesiones en donde les permitía que adelantaran en sus discapacidades y que posteriormente crear el hospital de beneficencia pública para que otros niños se vean impactados por estas grandes visiones. Así que realmente el propósito de esta presentación, de esta charla, es básicamente poder transmitirles a ustedes una manera clara de la visión de la fraternidad y que muchas veces estamos limitados por el tiempo que nos asigna el MC, cuando son especialmente los capítulos que tenemos el evento de pesca por la mañana y que muchos después del evento se van a trabajar, es donde más tenemos esta limitación, ¿verdad? Creo yo que en la tarde, cena, podemos ampliar un poquito más y especialmente en eventos de celebración o estos que le llamamos mixtos, en donde son un poquito más largos en el tiempo, también la asignación de ese tiempo para transmitir la visión y la identidad de FINEC es un poquito más grande. Pero en general siempre nos toca hacer una síntesis de poder transmitir lo más importante a la audiencia que tengamos en ese momento. Así que este propósito podríamos decir que tiene dos objetivos específicos. Uno, y que anteriormente se nos mencionaba que la visión es para informarle a los nuevos miembros en dónde está, en qué lugar ha llegado, pero también además de informar, la visión debe de entusiasmar para que todos, así como en una empresa tiene la visión institucional que se pretende transmitir a través de una frase clara hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que jalar todos para llegar a ese lugar y no dispersarnos, unos jalando para la izquierda, otros para la derecha, otros para arriba, otros para abajo. Eso hace más complicada el crecimiento de cualquier institución en la parte administrativa. Recordemos que aquí tenemos siempre una parte espiritual que es la más importante, eh, a la que le debemos de tomar muy en cuenta. Y un segundo objetivo, les decía a ustedes, que es también la parte de guiar lo que ya hemos escuchado, ya hemos comprendido esta visión, pero que algunas veces es necesario recordar y guiarnos cuál es el camino que hemos trazado o el lugar donde queremos llegar a través de el lugar donde queremos llegar a largo plazo. Porque también tenemos aquí la otra parte de la misión, ¿verdad? Que básicamente es lo que tenemos que hacer, el camino a recorrer hasta llegar a esa visión o a ese gran sueño. Aquí tenemos trasladada
lo más directamente posible la visión que aparece en el libro La gente más feliz de la tierra. Aquí la puse yo en inglés para que veamos la fuente original. Sin embargo, viendo la traducción y viendo también ahí el título, el subtítulo, porque en algunas ocasiones o algunas personas decimos que la visión son las personas, son la gente, pero tampoco podemos quedar tan cortos al decir que la visión es la transformación de las personas o de la gente, ya es un poquito más clara. Sin embargo, veamos las tres partes en las que he dividido esta visión que fue transmitida por Dios a nuestro fundador Demos Shakarian, en donde en el libro menciona que él se vio elevándose, contemplando el planeta Tierra y ver a millones y millones de personas de todas las nacionalidades, de todas las razas, que precisamente tiene que ver con lo que decía Martin Luther King, y con aquellos estratos sociales. Este millón y millones de personas estaban uno al lado de otro, pero sus rostros estaban vacíos, sin expresión, necesitados y perdidos. Estaban encerrados en su propia muerte privada, sin mostrar vida ni conexión entre ellos. Esta escena lo llenó de un profundo horror y desesperación por el estado perdido de la humanidad. Se dice la parte del libro en inglés. This scene filled him with a deep sense of horror and despair for the lost state of humanity, of humanity. Ahora veamos la otra parte de la visión, donde dice que precisamente entonces, no sé yo aquí si fue inmediatamente en el mismo sueño o fue en una segunda parte, donde la visión cambió y volvimos a ver a esas mismas personas, por no poner lo mismo de millones y millones de personas, y comparando la parte del texto verde con el mismo texto verde de la izquierda, pero esta vez sus rostros estaban radiantes de alegría, sus ojos brillaban y sus manos se elevaban hacia el cielo como símbolo de adoración, como símbolo de victoria, como símbolo de agradecimiento. Ahí son otras palabras que yo le estoy agregando. Y en la parte azul, donde él los miraba encerrados en su propia muerte, podemos ver que dice que ya no estaban aislados, sino unidos en una comunidad vibrante de amor y adoración. Entonces podemos ver aquí esa transformación, en este caso de las personas, pero como una sola institución, como una sola comunidad, como menciona acá. Este es básicamente la visión, el sueño a largo plazo, que depende
si se ha alcanzado o no la necesidad de actualizarlo, que depende de el entorno, si es diferente o es el mismo cuando se plasmó esta visión. Es más, el mismo Demos Shakarian, después de escribir junto con unos periodistas el libro La gente más feliz de la Tierra, luego elaboró otro documento, otro libro, en donde también prácticamente ahí actualizó la visión, porque ya no solo son los hombres, que es lo que él vio en ese sueño. Él mencionó, no es de ahora, sino que antes de que él partiera de acá, mencionó de que era necesario involucrar a las mujeres y a los jóvenes hoy en día. Y la necesidad de intensificar esa visión, la necesidad de dar un paso más, un, un kilómetro o una milla extra, pero en la parte espiritual interna de cada uno de nosotros. Ahora, la otra parte que también es que no es la visión como tal, pero que sí es importante transmitírsela a la audiencia para informar, entusiasmar y guiar en dónde está y hacia dónde queremos ir, es precisamente la preceptiva institucional o la identidad de lo que somos como organización. Y aquí yo le he dado vuelta y he puesto el término a la derecha y la descripción a la izquierda, porque no basta con solo decir que somos laicos, porque podemos no saber qué es un laico o mal conocer o no conocer realmente o tener una concepción diferente de lo que es un laico. Por lo tanto, es necesario muchas veces explicar, y ahí decía que depende del tiempo que a nosotros nos lo den, de decir, expresar que somos personas, ya no solo hombres, sino que damas y jóvenes comunes, que tenemos diferentes actividades económicas, pero que no hay acá ni sacerdotes ni pastores ejerciendo ese título clerical. Cuando decimos que somos transdenominacionales, lo que queremos decir es que acá en esta organización estamos unidos tanto los católicos y evangélicos, que son las ramas del cristianismo más grandes, pero hay otras ramificaciones que estamos precisamente, que buscamos esos puntos en común, que muchas veces es el testimonio de cada uno de nosotros. Que somos evangelizadores porque compartimos el mensaje de Jesucristo para que nosotros tengamos una vida plena y eterna, aceptando y superando los obstáculos del día a día, porque tampoco es que una vez que aceptemos a Cristo vamos a tener toda nuestra vida solucionada. No, hay obstáculos que con los talentos ya proporcionados por Dios podemos superarlo. Cuando decimos que somos testimoniales y más adelante hay una charla precisamente del testimonio, y recordar que el testimonio es de lo que nosotros hemos visto que Dios ha hecho en la vida propia o en la vida de nuestra familia. Por lo tanto, somos testimoniales porque afirmamos haber presenciado
acciones directas de Dios, del Creador, en nuestras vidas. Y hablamos con toda libertad y fuera de todo marco religioso y en diferentes lugares y horas de esas acciones o milagros o intervenciones de Dios en nuestra vida. Para diferenciarnos de las denominaciones religiosas, y yo no digo de las iglesias, porque es otro concepto que deberíamos que está mal interpretado y deberíamos de conocer como fraternidad. Entonces, cuando decimos que hablamos con libertad y fuera de todo marco religioso, en diferentes lugares y horas, menos los días domingos, ya que animamos a nuestra membresía a asistir a sus respectivas denominaciones o congregaciones religiosas. Esto es importante porque nos hace diferente a esas congregaciones, porque como dice más abajo en la metáfora del cuerpo de Cristo, somos un órgano, somos una parte única, pero que nos apoyamos mutuamente con las otras partes o las otras personas para cumplir la gran comisión asignada por Jesucristo, no solamente a los pastores y a sacerdotes, sino que a nosotros que somos laicos. Y recalcamos entonces que no queremos sustituir el tiempo y el lugar donde se congregan, porque muchas veces ese es el temor que tienen las personas. Nos creen iglesias por orar constantemente, por las palabras religiosas que muchas veces aprendemos en el lugar donde nos congregamos y por otras señales. No buscamos convencerlo de que adopte una denominación religiosa específica. Ese es básicamente el concepto más claro que he podido eh, definir sobre proselitismo religioso. Y no queremos hacer una mezcolanza de las creencias doctrinales con las que yo tengo, con las que otros tienen, porque nos enfocamos en esos puntos en común, no en las diferencias. Y respetamos la libertad que cada uno de nosotros tenemos para decidir. Y quizás, si bien es cierto, esa libertad, y como decía ella, que recomendamos que asista a una denominación religiosa, también tendríamos que recomendar que investigáramos un poco más por nuestra propia cuenta, no lo que nos dice un sacerdote y un pastor, porque muchas veces son opiniones sesgadas. Cuando decimos que esta es la iglesia verdadera, estamos sesgando esa opinión. Y peor cuando se las queremos transmitir a alguien más. Entonces, básicamente, esto es lo más importante que hay que mencionar cuando nos toca la participación de la visión y la identidad de esta fraternidad. Ahora bien, podemos hablar de otras cosas importantes que decir, como por ejemplo
mantener esa invitación, porque muchas veces lo invitamos a una persona, llega por primera vez y ya no le damos seguimiento, ya no le decimos que hay todas las semanas en el día y hora del capítulo más testimonios que escuchar. Por lo tanto, una breve invitación aquí establecida en varios pasos es que te invitamos a que juntos podamos formar parte de la gente más feliz de la tierra, que es el eslogan que podríamos definir como el eslogan de esta organización. Escucha el poder transformador de Dios a través de los testimonios reales, no prédicas, asistiendo a nuestras reuniones semanales. Y si no puede asistir a nuestro capítulo, tenemos diferentes horarios y ubicaciones que puede ser que se adapten mejor al invitado. Cada semana es una nueva oportunidad para crecer y conectar y mantener esa perseverancia. Además, tenemos capítulos específicos para las damas, por si tiene una esposa, por si tiene hijos o para jóvenes. Y lo más importante, traer a un amigo que necesita transformar algún aspecto de su vida. Todo esto ustedes lo pueden decir con mejores frases o palabras, enfocándonos siempre en el invitado. Si nosotros conocemos más del invitado, podemos utilizar esas palabras que más se le acerque a lo que él necesita. Ahora, de acuerdo a la página de la Fraternidad de El Salvador, la misión que decíamos que es el propósito, básicamente el propósito de cualquier organización o los pasos que hay que dar para alcanzar la visión con V, es que existe para compartir el poder transformador del Evangelio de Jesucristo en el ámbito empresarial, alcanzar, inspirar y equipar a los hombres de negocios, mujeres y jóvenes productivos, que ahora nosotros como el país los tenemos incluidos. Guatemala habla de la familia en conjunto, pero no hay capítulos de mujeres, tengo entendido, ayudándoles a integrar su fe en cada aspecto de su vida profesional y personal. Creemos que los valores cristianos no solo pueden coexistir con el éxito empresarial, sino que son la base del liderazgo verdaderamente impactante y ético. Así que en la cumbre de liderazgo del año pasado que se llevó a cabo en este país, mencionaba que el trabajo es mucho. Según los datos, hay 8.000 millones de personas en el mundo. Y siendo bastante positivos con fraternidad, podríamos decir que hemos llegado a 1 millón o algunos millones. En algún momento creo que se hablaba de 155, pero pongamos, estamos actualmente a 85 naciones y países, y que cada país tiene no miles, sino que cientos de capítulos, pero que de acuerdo a lo que dijeron en la cumbre, la presencia más fuerte es acá en Centroamérica y parte de Latinoamérica. Y el presidente actual, el presidente Nasfinec, El Salvador actual, ha puesto la meta, no sé si para este año, para cuando termine su primer periodo, quiero ver, creo que ya lleva 2 periodos, ya no podría estar un tercer periodo, llegar a 5.000 nuevos integrantes. Y tenemos 2.500 el año pasado,
junto con las mujeres y los jóvenes. Así que frente a miles y millones de personas que aún no han oído, debemos llegar a alcanzar a muchísimos más. Del evangelio completo. Esa es nuestra ventaja competitiva. Así como Waldito utilizó todo lo que él ha aprendido como árbitro, todas las capacitaciones que le han dado, pero que esas habilidades de su profesión las ha combinado con las enseñanzas de la Biblia, es que nos hace diferentes a las demás personas. Y cuando hablamos de la gran comisión es cuando en Mateo, Marcos, Lucas dice básicamente que vayamos por todo el mundo y que hagamos discípulos de Jesucristo a toda la gente, que los bauticemos y que les enseñemos a obedecer. En Hechos 1:8 dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y dirán a la gente lo que yo he hecho desde acá, desde Jerusalén hasta por último en todo el mundo. Jesús le dio otra vez, Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No habla aquí de pastores y sacerdotes. Y en otra parte, siempre de Romanos 10, da unos pasos. Ser enviado o comisionado. Lo estamos, no a través de una prédica, sino que a través de nuestro propio testimonio y lo que realmente somos allá afuera. Para que ese testimonio y cuando nos ven, crean en aquel, ¿en quién? En Jesucristo. Y una vez que crean en él, puedan invocarlo, puedan pedirle ayuda y sean parte de y sean parte de esta organización o de su denominación religiosa. Muchas gracias y continuamos.